Y ya seguimos aquí en Paraguay Noticias. En el espacio Paraguay en 15 vamos a hablar ya del presupuesto, tanto del año pasado como el de que ya empieza a ejecutarse este 2020. Nos acompaña aquí en piso y lo recibimos ya agradeciendo su atención el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Oscar Llamosas. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días, Feliz Jennifer. 2020. Sí, muchas gracias igualmente. Muy buenos días a vos y a toda tu teleaudiencia. Como siempre, un gusto estar aquí conversando de todos estos temas tan interesantes y de impacto hacia la ciudadanía. Bien, el tema económico siempre es un tema muy sensible. El año pasado fue un año bastante especial. El propio presidente de la República decía, bueno, hicimos todos los esfuerzos en rearmar el presupuesto, hacer algunos ajustes y finalmente queríamos saber cómo se ha cerrado el 2019, viceministro. Sí, así mismo, el año 2019 fue un año bastante desafiante en materia económica y por supuesto también en materia fiscal. Pero gracias a todas estas acciones que se fueron tomando el año pasado, pudimos tener un cierre bastante auspicioso, ¿verdad? Viendo un poco los indicadores económicos, uno ve que todos aquellos indicadores de actividad económica se han recuperado durante este segundo semestre y también así los indicadores del Producto Interno Bruto, indicadores trimestrales, que nos hacen pensar que el cierre va a ser positivo en materia de Producto Interno Bruto, ¿verdad? También en materia fiscal, obviamente esta desaceleración que se vio en la economía, principalmente en el segundo semestre, tuvo su impacto principalmente en la recaudación de impuestos, pero es por ello que tuvimos que tomar también algunas medidas a mitad de año que nos permitieron, por un lado, generar ese espacio fiscal de manera a poder asignar o reasignar recursos a aquellos sectores prioritarios y, por otro lado, también, obviamente, ajustar el gasto público a las nuevas proyecciones de ingresos, ¿verdad? Entonces, es así que tuvimos crecimientos importantes en materia de inversión pública, se dio un crecimiento histórico en cuanto a esto, llegando a niveles de 1.100 millones de dólares, que representan casi el 3% del Producto Interno Bruto, casi un punto por encima de lo que regularmente se venía llegando. También el sector social fue un sector priorizado por el gobierno nacional, es así que en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, no solamente pudimos mantener el nivel de gasto, sino que incluso pudimos incrementarlo, llegando a aumentos cercanos al 10% en estos dos ministerios, que si uno mira incluso dentro de ellos aquellos sectores prioritarios como sea compra de medicamentos o compras de kits escolares, la ejecución fue incluso superior en un 30% a la del ejercicio anterior. Y también así viendo todos los programas sociales, el programa Tecoporá tuvo un aumento del 14%, el Ministerio de Urbanismo, que es un ministerio que principalmente tiene como su función la de la construcción de viviendas sociales, tuvo un crecimiento cercano al 20%. Entonces, todos aquellos ministerios priorizados por el gobierno nacional, se le aseguraron todos los recursos para que estos puedan cumplir, digamos, con sus funciones, ¿verdad? Es decir, se priorizó las zonas o los programas más vulnerables y de esa manera se pudo más que nada sostener también la situación que llevábamos todos. Así mismo, ¿verdad? Fuimos afectados en el primer semestre por ciertos factores exógenos que afectaron por un lado a la agricultura con la sequía, la lluvia que afectó al sector ganadero, también a todas esas poblaciones que se encontraban en situación expuestos, digamos, a estas inundaciones, y obviamente la prioridad del gobierno fue también atender a estos sectores vulnerables con un plan de reactivación que fue liderado por el equipo económico, por el Ministerio de Hacienda, que creemos que en gran parte, gracias a ese plan de reactivación, pudimos tener ya números positivos a finales del segundo semestre, ¿verdad? Bueno, hubo un consenso también de todas las instituciones para poder responder a lo que había dictaminado el propio presidente de la República de empezar a utilizar bien todo lo que se tenía a mitad de año y de esa manera se pueda llegar con una reactivación positiva. ¿Qué es este cuadro que observamos, viceministro? Bueno, ahí un poco vemos lo que te estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Los niveles de crecimiento del gasto en ciertos sectores prioritarios, como te mencionaban, obras públicas, en el Ministerio de Educación, en salud, y acá ya entrando un poco más en detalle, lo que te decía de kits escolares, de medicamentos, también por el lado de servicios personales.
el crecimiento que se dio fueron en aquellos sectores también que se encargan de la atención a sector social, docente, salud, fuerzas públicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo el crecimiento del gasto público que se dio el año pasado está explicado principalmente por estos sectores sociales o sectores prioritarios o priorizados por el gobierno. Obras Públicas se llevó todos los premios. Asimismo, ¿verdad? Obras Públicas, uno de los mandatos de este plan de reactivación o uno de los pilares era enfocarnos en la aceleración de la obra pública y como te decía, llegamos a niveles históricos y niveles récord en materia de ejecución de inversión pública, pero también gracias a eso pudimos observar que los indicadores de actividad económica como construcciones, servicios, etcétera, se tornaron en positivo en este segundo semestre, ¿verdad? Así que ahí está. Vemos lo que ya estuvo mencionando, viceministro, parte de lo que ha sido este 2019 que ha repuntado en la última parte del año y se ha visto ya en la evaluación. Sí, principalmente en el segundo semestre, ¿verdad? Como te decía, el primer semestre la economía se vio afectada por sectores exógenos, ¿verdad? El clima, inundaciones, sequía, el problema que tenemos con los países vecinos en materia comercial, etcétera. Son factores que escapan al control, digamos, del gobierno, pero no obstante tuvimos que tomar ciertas medidas de manera a contrarrestar esos factores exógenos o su impacto adverso en la economía, de manera a tratar de sostener los niveles de ejecución y de crecimiento económico. Una fuerte presencia también de la cooperación internacional, viceministro. Asimismo, una parte importante de esta inversión pública está financiada con préstamos de organismos multilaterales, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre es importante el aporte que hacen estos organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, CAF, etcétera, para sostener los niveles de inversión pública, ¿verdad? Ahora pasando al presupuesto de este año, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo se fue consensuando también políticamente en el Congreso Nacional y con todas las instituciones a modo de respetar la propuesta del Ejecutivo? Y eso en medio de otras propuestas también de la presidencia, que ha sido, por ejemplo, la propuesta de reforma tributaria que ya se ha ido trabajando también con diferentes sectores. Asimismo, ¿verdad? El proceso de estudio y aprobación del presupuesto fue un proceso bastante complejo, pero no obstante el presupuesto sancionado por el Congreso y promulgado los primeros días por el presidente de la República es un presupuesto que en líneas generales cumple con los lineamientos establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, con las previsiones de ingresos realizados por parte del Ministerio de Hacienda, así que creemos que es un presupuesto administrable que va a permitir a todas las entidades del Estado poder llevar adelante todos sus proyectos y programas que están incorporados dentro de ese presupuesto, ¿verdad? Ahora, lo novedoso y lo que para nosotros es de suma importancia es que este presupuesto tiene un nuevo enfoque. Nosotros pasamos de esa mirada exclusivamente financiera que teníamos hasta el año pasado y que reflejaba más bien las necesidades de las distintas entidades a un nuevo enfoque que más bien apunta a resultados, ¿verdad? O sea, aparte de esa mirada financiera, se han incorporado dentro del presupuesto ciertos indicadores que nos van a permitir poder medir la gestión de cada uno de los organismos del Estado en base a aquellos programas presupuestarios que ellos han diseñado, ¿verdad? Y estos programas presupuestarios ya tienen que tener una mirada hacia qué problemática buscan atender, qué bienes o qué servicios van a brindar a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es un cambio sustancial y que nos va a ayudar en todo este proceso de mejora del gasto público, y no solo es beneficioso para nosotros los administradores públicos, sino principalmente para la ciudadanía, porque hoy le vamos a estar entregando mucha más información acerca de los recursos que la ciudadanía aporta a través de impuestos o de otros conceptos y saber cómo se está utilizando y qué resultados se está logrando con esos recursos. Ahora, esto es fundamental dentro de un proceso democrático porque estamos hablando de acceso a la información pública, de datos abiertos, de gobierno abierto y de poder seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático, viceministro, teniendo en cuenta que podemos también quizás dentro de la disidencia, la ciudadanía presentar denuncias, reclamos a las propias autoridades en base a lo que vayamos viendo en el transcurso de estos meses. Asimismo, el ciudadano es un aliado clave en todo este proceso de mejora del gasto público. Nosotros, aparte de esta iniciativa del cambio de estructura y de programas presupuestarios,
también habilitamos un portal de presupuesto ciudadano, donde de manera piloto primeramente tenemos información de los principales ministerios como salud, educación, obras públicas. Incluso los ciudadanos pueden participar dentro de ese proceso, ya sería para el presupuesto 2021, de priorización de ciertos programas o aquellas acciones que la ciudadanía pretende que ese ministerio o esa entidad lleve adelante, ¿verdad? Entonces, en paralelo a lo que estamos iniciando este año con el presupuesto por resultados, también habilitamos un portal donde el ciudadano puede participar incluso de una manera mucho más activa en todo el proceso presupuestario, ¿verdad? ¿Cada cuánto las instituciones están obligadas a presentar sus resultados? Mira, los resultados están en línea, ¿verdad? Hoy todas las entidades del Estado están integradas a través de un sistema de administración financiera y esto es un sistema dinámico. Nosotros reportamos información en línea de la ejecución del presupuesto, entonces esta información va a estar en tiempo real disponible a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y se tiene que ir informando, claro, obligadamente. a medida que las entidades van ejecutando, esa información se va trasladando a este sistema y nosotros a través de nuestras distintas herramientas que tenemos, ya sea de portal de datos abiertos o de portal ciudadano, como te decía, la ciudadanía va a poder ir accediendo a esta información incluso de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Porque muchas veces a nosotros mismos nos es difícil entender algunas cuestiones del presupuesto, entonces este presupuesto ciudadano, este portal de presupuesto ciudadano traduce toda esa información compleja en un lenguaje mucho más simple, ¿verdad? Se ha hablado bastante también de elevar el tope fiscal, de modificar todo lo que se fue dando en el último mes del año 2019, va a servir para fortalecer también todo lo que implique la garantía para este año, viceministro. Así mismo, ¿verdad? Esa fue una cuestión coyuntural que nosotros creemos que este año vamos a volver nuevamente a los indicadores macroeconómicos normalizados, digamos, ya sea de crecimiento económico. Nosotros esperamos que este año volvamos a nuestra senda de crecimiento económico en torno al 4% y con todos los demás indicadores macroeconómicos, donde también está el resultado fiscal, que es lo que mencionaba, que el año pasado, en base a una autorización de la propia ley de responsabilidad fiscal que da ciertas situaciones adversas, se autoriza al Ejecutivo a que pueda sobrepasar ese límite del 1,5. Entonces, en base a esa disposición que está en la propia ley, es que el Ejecutivo fue al Congreso, digamos, para obtener esa autorización y gracias a eso nos permitió que este resultado fiscal, si bien estuvo por encima del 1,5, hayamos podido asignar todos esos recursos adicionales a la inversión pública y con todo el efecto positivo que eso va a tener, ¿verdad? Hay mucho por seguir hablando, viceministro, es complejo y largo también, así que te invitamos a que próximamente vuelvas a visitarnos y sigamos desglosando el tema del presupuesto, porque parece un tema muy abstracto, pero sin embargo es algo que le toca en el día a día a la gente. Por último, viceministro, lo primordial y el mandato desde el Ejecutivo a nivel económico de este año. El mandato del presidente siempre es seguir priorizando estos sectores sociales, ¿verdad? Para nosotros están muy claras las prioridades del presidente, que es todo lo relacionado al área de capital humano, donde está todo lo de salud, lo de educación, también los programas sociales, siempre es tratar de fortalecer y priorizar todos los recursos a estos sectores y por supuesto también la inversión pública, que es un componente clave dentro de todo de la economía, ¿verdad? Por todo el efecto positivo que esto tiene, ¿verdad? Dinamizador realmente. Así mismo, viceministro, gracias por acompañarnos, lo esperamos pronto. No, por favor, muchas gracias a las órdenes, como te digo, un tema muy apasionante y que lo ideal es que la ciudadanía tenga una participación activa en todo este proceso presupuestario y que nos ayude en todo este proceso de mejora del gasto público. Buen resto de jornada. Muchas gracias igualmente. Con nosotros el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, aquí en el Espacio Paraguay en 15. Breve pausa, ya volvemos.